bendecido. Es el deseo de cada uno de nosotros. Una vez más te damos la bienvenida, amén. Tal vez te sientes cómodo estar ahí. Si tú quieres, puedes ponerte de pie. Vamos a cantar unas alabanzas. Vamos a adorarle al Señor, porque la presencia del Señor nos dice: donde está su presencia, allí hay libertad. Y tenemos libertad para podernos parar, para podernos arrodillar, para podernos sentar, porque tenemos y andamos en libertad. Amén, amén, aleluya. Vamos a adorarle entonces. Ahí donde estás, puedes hablar con el Señor, puedes orar cantando. En esta noche le vamos a dar toda la gloria al Señor. Te entregamos toda la alabanza a Jesús. Tú nos las diste y nosotros queremos entregarte de lo que nos diste, Señor. Oh, precioso, precioso. Y la alabanza por los siglos de los siglos. Y le cantamos. Señor, recibe la gloria, la honra, la alabanza, todo lo que vayamos a hacer, Señor, aquí, que sea para la gloria tuya, Señor. Recíbenos, Jesús. Siempre es tuyo.
Bienaventurado aquel varón que pone su confianza en el Señor. Estar en la presencia del Señor, andar con el Señor, ahí podemos encontrar refugio, encontramos gozo, paz. Y solamente eso podemos encontrarlo en la presencia del Señor, en aquel lugar donde muchos casi no tienen ni quieren ir a los pies de Cristo. Aquel lugar es un lugar muy especial, porque en aquel lugar encontramos el refugio que todo hombre quiere. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Tú me perdonaste, me diste nueva me vida, acercaste a tu presencia, me diste la salvación. me levantaste ¿Cómo no adorarte? y hoy me postro a adorarte. ¿Cómo no agradecerte? No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré
tus pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh Maestro, queremos estar en tu presencia. Te adoramos, No Jesús. apartarnos de ti jamás. Te anhelamos, Señor. Nos deleitamos en ti. Tus hijos te adoran, Nos deleitamos porque en tú ti. eres el amor y eres el deseo de nuestro corazón, Señor. Amado mío, amado mío, amado mío, tú eres el amado. Amado mío, Amado mío, amado mío, amado mío, tú eres el amado. te anhelamos, Señor. Amado mío, Queremos humillarnos ante ti, Señor. Que tu amado amor mío, tú eres el amado. Amado mío, Amado mío, amado mío, tú eres mi amado. amado mío, No hay lugar tú más eres el amado. Más alto, Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. queremos estar solo ante tus pies. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Te adoramos. No hay nada más hermoso que adorarte. No hay nada más hermoso que sumergirnos en el Espíritu y entrar al lugar, aquel lugar más privilegiado, Señor. Aquel lugar donde tú habitas, Jesús. Te adoramos, bendito Dios. Aleluya. Es una bendición, hermanos, que poco a poco ya están llegando las personas más, están llegando. Bendecirlos una vez más, aquellas personas que recién están llegando, que el Señor los bendiga, querida familia. Pasen, pasen, que el Señor los bendiga. Hay lugar todavía para que puedan acomodarse. Vamos a entrar un tiempo de alegría, un tiempo de gozo. Aleluya, amén. La palabra nos dice: donde está el Espíritu, allí hay libertad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo saben eso? Amén. ¿Hay libertad en este lugar? ¿Hay libertad para poder pararse? ¿Hay libertad para poder aplaudir tal vez? Entonces vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece? Amén. Vamos, pónganse de pie, todos los jóvenes, los jóvenes de 60 años, los jóvenes de 40, los jóvenes de 70. Hay algunos ahí que veo de 16 años, ya están ahí con sus... Hay libertad, amén. Hermano, vamos a empezar con hay libertad, amén. Amén, muy bien, vamos a entrar con eso porque en la casa del Señor hay libertad,
Podemos correr, podemos aplaudir. A ver, todos, a ver con las manos conmigo, vamos. A ver, que ninguno se quede sin aplaudir, amén. Porque hay libertad, andamos en libertad. Vamos, que se escuchen las palmas. Vamos, más fuerte. Empezamos. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Vamos a decirlo una vez más. Vamos, dilo conmigo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yo no sé tú, pero yo en la presencia del Señor empiezo a danzar. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Cuando sienten, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir Tu río hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Vamos, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. En la casa del Señor hay gozo, hay alegría. El Señor me hizo libre para poder levantar mis manos, para saltar como David. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad Al danzar. vamos danzando, hay libertad en la casa de Dios, Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. ¿cuántos se gozan? Hay libertad. Con júbilo, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo saltar en la casa de Dios, puedo saltar en la casa de Dios. Puedo saltar y disfrutar. Puedo aplaudir en la casa de Dios, puedo aplaudir en la casa de Dios. Puedo aplaudir y disfrutar. Puedo levantar los pies, puedo saltar en la casa de Dios, puedo saltar en la casa de Dios. Puedo saltar y disfrutar. Porque nos somos libres, Somos libres. somos libres Somos libres. por tu sangre. Por tu
Libre soy. ¿Cuántos declaran conmigo? Libre soy. Libre soy. Aleluya. Allá en los cielos hay una gran muchedumbre de todo pueblo y de toda lengua, de toda nación, que todos los días, todos los momentos le están cantando Hosana, Hosana. Vamos a cantarlo nosotros también, amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Armamos con tu valor lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos y inundados en el desierto de ríos. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, eleva con tu voz con nosotros. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, en el desierto broten ríos, mi vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Se canta en los cielos, también se canta aquí en la tierra. Al que se le adora en el cielo, también aquí en la tierra se le adora. A Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Vamos, cántalo con nosotros. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Toda la congregación. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Vamos, eleva tu voz. Hosana, 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 con júbilo. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es el único Rey. Dale un fuerte aplauso al Rey. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Dale un fuerte aplauso una vez más
Eso, que se escuche esos aplausos. Aleluya. Muy bien. Dos. Muy bien, buenas noches. Amados hermanos, amados pastores, esta noche también se dieron cita para poder participar de este gran seminario bíblico con el tema ¿Cómo fui libre de mi pecado? Saludamos a todos ustedes en el paz del Señor. Y para continuar vamos a invitar al pastor Antonio Michel. Pastor Antonio Michel también nos está visitando y participando. Él nos va a acercar por medio de la oración con el Señor. Invitamos al pastor Antonio Michel, director regional Occidente Sociedad Bíblica Boliviana. Adelante, pastor. Gracias, saludos cordiales, amados hermanos, hermanas. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Es una hermosa noche donde vamos a pedir la dirección del Altísimo, que a través de su siervo podamos aprender, recibir palabra del Señor. Oremos conmigo, por favor. Señor bendito, queremos darte gracias por esta preciosa noche, gracias por cada vida presente. En el nombre de Jesús pedimos que tú puedas este tiempo a través de tu Espíritu Santo enseñarnos, ministrarnos, corregirnos y que cada palabra, Señor, de este tiempo sea palabra para edificación, que sea palabra tuya, que sea palabra para que podamos dar luz, guiar, bendito Padre, a través de la enseñanza de esta noche. Te damos gracias, gracias por tu siervo, gracias por este tiempo de alabanza, Señor, gracias por cada preciosa vida que ha venido y por aquellos que van a venir. Bendice sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, amén. Bien, también como misión tenemos nosotros, cada uno de nosotros tiene la misión de llevar este evangelio a todas las personas, como sale en la Biblia, hasta los confines de la tierra. Amén, hermanos. Sí, esta mañana también Dios nos bendijo con el primer día de Congreso de Líderes Cristianos. Hoy es esta noche, primera noche del gran seminario bíblico. Y como misión también estamos a nivel del mundo, en todas las partes, anunciando el evangelio, y vamos a espectar un video documental de la misión. Adelante. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra.
En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk-par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos.
El pastor Oxupar, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio. Y es lo que nosotros predicamos. Sí, fuertes aplausos, por favor. Sí, muchas gracias. Es así, observaron como un resumen de toda la obra de Dios, como Dios también ha permitido muchos siervos, muchas organizaciones hoy en día en este siglo están anunciando el Evangelio verdadero. Y uno de ellos es el pastor Oxupar, que sin descansar, anunciando el Evangelio, su agenda totalmente copado hasta de 2025. Por eso, hermanos, es muy importante primeramente recibir el perdón del pecado. Amén. Eso es una base de nuestra vida de creencia. Recuerdo esta mañana, pastor también compartió, Jesucristo cuando se encontró con Nicodemo directamente habló de nacer de nuevo. Aunque Nicodemo era un gran maestro, rabino o religioso, pero Jesús le dijo, tiene que nacer de nuevo. Bien, seguidamente tenemos la presentación especial de Coro Nueva Alegría en fusión con Grupo Suyaña. Ellos nos deleitarán dos especiales, Sin Cristo no tengo nada y Aruna Kamaj Korit Hukam Sumawa. Adelante, por favor. Aplausos, por favor, para coro.
Fuertes aplausos para Coro Nueva Alegría y Suyaña. Bien, muchas gracias. Así también, de esa manera nos deleitaron Coro Nueva Alegría y Coro Suyaña. Suyaña, Coro Esperanza. Bien, hoy es primera noche de este gran seminario bíblico. Vamos a tener tres noches, entonces ustedes también, todos están invitados. Y alguien tiene también algún pastor conocido. Mañana es último día de Gran Congreso de Líderes Cristianos, CLF. Y ahora vamos a invitar al grupo Alba. Un grupo, esta mañana ellos expresaron, son 8, pero 2 llegaron a Bolivia y también hubo dificultad. Casi no llegan. Oramos como Dios también abrió las puertas, Dios les facilitó llegar a Bolivia. A ellos vamos a invitar, ellos nos deleitarán con los especiales de Pastos Verdes, tu mano me sostiene, ¿cómo podré estar triste? Largo viaje, Dios está aquí. Con fuertes aplausos recibamos al grupo Alba. Sí. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Estamos muy felices y gozosos, ¿verdad? Por ver tanta alabanza para nuestro Señor. Y pues, ¿qué les parece si en esta noche seguimos alabando a nuestro Señor? ¿Sí? Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Esta primera alabanza que vamos a cantar lleva por nombre Pastos Verdes. Vamos a alabar al Señor. Los que gusten ponerse de pie, adelante, con libertad, con sus palmas, y libremente vamos a alabar a nuestro Señor.
Gloria a Dios. Realmente Dios quiere hacernos descansar. Dios quiere darnos el verdadero reposo de nuestra vida. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere hacernos muy felices, llenos de gozo, y que esa alegría la podamos compartir también, el amor de Dios con los demás. Pero ¿saben? Todo viene por el oír su palabra. Nosotros primero en la posición como una tierra que nada puede hacer por sí misma, necesita la semilla, necesita el sol, necesita el agua, para que esa tierra pueda dar un fruto maravilloso. Esta noche nosotros somos la tierra, la palabra de Dios es la semilla. Amén. Vamos a recibir esa semilla para que esa semilla dé fruto en nuestra vida. Vamos a cantar otra alabanza. Esta alabanza se llama Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena con su espíritu y amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena con su espíritu y amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás, y siempre en victoria tú me llevarás, siempre en victoria tú me llevarás. Hay una gran diferencia entre la vida de una persona que no conoce a Dios correctamente y la vida de una persona que puede conocer a Dios correctamente y apoyarse en Él y confiar en Él. Hay una gran diferencia. La persona que puede conocer a Dios, en su corazón surge confianza en Dios. Entonces todos los asuntos de su vida los puede poner en la mano de Dios. Dios siempre dará el buen resultado para nosotros. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a seguir con la alabanza. Esta alabanza es muy hermosa, se llama ¿Cómo podré estar triste? Quisiéramos escuchar que ustedes también canten junto con nosotros. ¿Amén? A nosotros nos dijeron que los bolivianos cantan como los ángeles porque están más cerca del cielo. ¿Sí? Vamos a cantar juntos.
nuevamente, por favor. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya, si sufro de ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Todos vamos a cantar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de El Señor está con nosotros, amén. Y este seminario es muy precioso porque por si acaso alguno todavía tuviera un poco de duda, que no tenga certeza sobre el perdón de sus pecados, para eso es este seminario. Entonces vamos a poner mucha atención a la palabra, porque Dios habla a través de su palabra que está escrita en la Biblia. Amén. Vamos a cantar una alabanza más y se llama Largo Viaje.
luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, ni dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron tantas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para ese tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré, que para esta hora he llegado, para ese tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Gloria a Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y en nuestro corazón es muy importante que podamos anhelar, descubrir cuál es ese propósito. El propósito del ser humano no solamente es satisfacer sus necesidades del cuerpo, sino en nuestra alma, en nuestro corazón, hay un propósito celestial, hay un propósito del cielo que viene, que nació en el corazón de Dios y ya nos fue dado. Entonces, ese propósito, a través de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, Dios mismo contagia nuestro corazón y hace que podamos descubrir cuál es ese propósito. Después, entregar nuestra vida a ese propósito sin temor y con muchísima felicidad. Eso es lo que llena de felicidad al corazón del ser humano. Vamos a cantar una alabanza más y queremos que ustedes también canten, porque cantan bonito, pero cantan despacito. Entonces, ahí donde está el botón que dice volumen, le vamos a subir, ¿sale? Hasta el 10 le vamos a subir. Bueno, cantemos esta alabanza, se llama Dios está aquí. Tan cierto como el aire que
lo puedo sentir en este mismo instante, lo puedo sentir muy cerca de mi corazón. Te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. ¿Están contentos? Nosotros también estamos muy felices, muy contentos y agradecidos con Dios. Y bueno, vamos a seguir alabando a Dios. ¿Sí? ¿Quieren que sigamos alabando a Dios? Una alabanza más. Ustedes conocen esta bonita alabanza, se llama ¿Qué sería de mí? Y habla de nuestra vida, qué hubiera pasado si no hubiéramos conocido a Dios. Nuestra vida hacia dónde se hubiera dirigido, en qué hubiera terminado. A veces pensamos que nuestra vida va bien, pero lo que realmente nos indica si nuestra vida va bien o no va bien es si tenemos paz en nuestro corazón. Y muchas veces no tenemos paz, muchas veces tenemos carga y tenemos afán. Entonces, si fuera así, urgentemente necesitamos encontrarnos con Jesucristo. Amén. Vamos a cantar esta alabanza. Sí, ¿me puede abrir la guitarra? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Esta alabanza lleva por nombre Yo soy tu hogar. Y queremos que escuchen esta alabanza porque esta alabanza es como si Jesús, como si Dios estuviera hablando a nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a escucharla y si nos ponen la letra también sería muy bueno, ¿sí? Y vamos a cantarla juntos también, pero más importante que podamos meditar mientras escuchamos y cantamos, podamos ir meditando en la letra, porque expresa el amor de Dios hacia nuestra vida. Gloria a Dios. Ya no te escondas, a salvo estás. No hay por qué cubrir lo que he visto ya. Tienes tus razones, mas yo soy tu paz. Te has encerrado y la llave en mí está. Yo a ti te amé aún antes de nacer. Todo lo vi y aún así me entregué. En la cruz sufrí para que conmigo puedas vivir. Se caen tus cadenas en mi libertad. El pelo rasgué, te puedes acercar. Ya no hay razón para lejos estar. Yo soy tu hogar y yo soy tu guía y no te perderás. En tus tinieblas mi luz brillará. Oh, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Suelta tus temores y corre hacia mí.
sufrí para que conmigo puedas vivir. Se caen tus cadenas en mi libertad, el velo rasgué, te puedes acercar. Ya no hay razón para lejos estar, yo soy tu hogar. Yo soy tu hogar. Acércate. Mi perfecto amor quita el temor, mi perfecto amor quita el pecado, mi perfecto amor quita el temor, mi perfecto amor quita el pecado, mi perfecto amor quita el temor, mi perfecto amor quita el Yo a ti te amé aún antes de nacer, todo lo vi, aún así me entregué, en la cruz sufrí para que conmigo puedas vivir. Se caen tus cadenas en mi libertad, el velo rasgué, te puedes acercar. Ya no hay razón para lejos estar, yo soy tu hogar. Yo soy tu hogar. Hola, hola. Muchísimas gracias al grupo Alba que nos deleitaron con los especiales. Bien, finalmente llegó el tiempo de la hora más importante. Para esto permítanme presentar al expositor, al doctor en Teología y en Educación, Pastor Pablo Sin, quien es director general de Misión Buenas Nuevas en México, presidente del Congreso de Líderes Cristianos en México, Centroamérica y el Caribe, profesor también de la Good News Theology School, Escuela Teológica de Misión Buenas Nuevas. Vamos a invitar al pastor. Adelante, por favor. Buenas noches. Lo siento, demasiado tráfico, más de hora y 10 minutos se demoró. Entonces pensaba que en unos 30 minutos iba a poder llegar. O sea, el viernes. Bueno, que me disculpa, entonces vamos a iniciar. Romanos capítulo 3. Romano capítulo 3, versículo 9. El Nuevo Testamento de Romanos, capítulo 3, versículo 9. Voy a leer. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan.
Veneno de ásperes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino del paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta el versículo 31 he leído. El libro de Romanos es un libro muy especial. El apóstol Pablo, cuando escribió ese libro, que los historiadores estudiosos se suponen en el año 57, se escribió durante el tercer viaje misioneros, cuando él estaba escalando en Corinto, de como frente nosotros podemos verlos en el libro de capítulo 19, versículo 21, Hechos capítulo 20, versículo 3, y Romanos 16, 23, nos da a entender que apóstol Pablo, cuando escribió esta epístola para Romanos, él estaba en Corinto. Entonces ese libro se escribió por un ayudante de apóstol Pablo, Tercio, porque apóstol Pablo ya era bastante anciano y tal vez ya no tenía muy buena visibilidad. Entonces un hermano Tercio le ayudó, Pablo narró, él escribió. Entonces en la iglesia de Cencrea es una ciudad del puerto muy cerca del Corinto. Entonces apóstol Pablo estaba en Corinto y allí una diaconisa Febe tenía un asunto de viajar a Roma. A ella entregó esta carta, que se la entregara a los hermanos de la iglesia de Roma. Entonces, esta carta, apóstol Pablo, en lo largo de su vida, él ha sido un viajero internacional frecuente, inalcanzable trabajo, arduo trabajo.
había muchos desgastes. Pero apóstol Pablo, cuando estuvo la parte final de su segundo viaje misioneros, antes de llegar a Antioquía, porque Antioquía de Siria fue la iglesia, supuestamente la iglesia misioneras. La primera iglesia misionera era la base principal, donde apóstol Pablo fue despachado. De ahí siempre iniciaba su viaje. Al terminar su viaje misionero, allí llegaba, luego daba informe cómo Dios trabajó durante su viaje. Cuando apóstol Pablo estuvo la parte final de su segundo viaje misionero, su primer viaje misionero, él trabajó en el Asia Menor. Actualmente es el país Turquía. ¿Qué pasa? En el segundo viaje, el propósito fue, él quería visitar a los hermanos que en su primer viaje aceptaron al Señor, recibieron la salvación, las iglesias muy nuevas que se abrieron. Entonces en su corazón, luego de tomar un buen descanso, después de regresar del primer viaje, le surgió el deseo de volver a visitar a aquellas iglesias, ver a hermanos para tener comunión. Pero ¿qué pasa? Hubo un poco de una situación y inconvenientes, desentendidos, desacuerdos con Bernabé, porque en el primer viajero misionero, el sobrino de apóstol Bernabé, Marco, y Marco, quien fue donde la iglesia primitiva y se reunían, el aposento del Marco. Entonces su madre es María. María era hermana de Bernabé. Entonces Bernabé era el tío de Marcos. Entonces Bernabé muy bien considerado en la iglesia de Jerusalén, muy bien aceptado y reconocidos. Por eso Bernabé en su primer viaje misionero se fijó a su sobrino Marco. Según los historiadores, cuando leemos el libro de San Marco, en la parte final donde explica que los soldados agarraron a un muchacho que seguía a Jesús, entonces viendo peligro, el muchacho se quitó su túnica, de desnudo se escapó, es el mismo Marco. Entonces Marco es como un junior, hijo de una familia muy rica, aunque desde muy temprana de su edad, en persona conoció a Jesús, conoció a todos los apóstoles, pero él aún era muy inmaduro. Entonces su tío Bernabé, viendo a su sobrino Marco, le quería ayudar, por eso lo invitó como maletero de su viaje, como secretario. ¿Y qué pasa? Pero Marco creó muchos problemas en el primer viaje misionero de apóstol Bernabé. Pablo se quejaba, todo el camino se quejaba, les causaba gran desánimo. Luego él se escapó. Entonces Pablo también, a causa de Marco, sufrió bastante. Imagínense un viaje tan pesado. En sí es un viaje muy difícil y rudo, pero uno de acompañante todo el camino se queja y se queja. Imagínense ambiente tan pesado. Por eso en el segundo viaje misioneros, Bernabé y Pablo estaban de acuerdo. Viajar de nuevo, visitar las iglesias del Asia Menor. Pero hubo una situación y Bernabé quería dar una oportunidad más a su sobrino. Y esto a Pablo no le pareció bien. No me parece bien. En el primer viaje, por culpa de Marco, ¿cuánto nosotros
hemos sufrido, cuánto desgaste de energía, ánimo hubo, ya no quiero. Eres demasiado inmaduro y cobarde. El apóstol Pablo también era bastante joven. No era como ya Pablo, como un anciano, todavía tenía fuerza. Entonces el carácter muy fuerte, temperamental. No. Entonces la discusión, según la información de la Biblia, no fue pequeña, era grande. Hasta que se dividirse. Y Bernabé con Marco se marchó. Y Pablo necesitaba a alguien que le acompañara. Justo en aquel tiempo, un hermano enviado de Jerusalén, Sila, estaba de visita en Antioquía. Él recogió a Sila, lo invitó con Sila. Quería ir a Asia, pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo no les permitía. La Biblia no da más detalle cómo no les permitía, pero podemos imaginar cuando quería marchar, no había barco, o de repente viene tempestad, no puede viajar, todos los caminos se cerraron. Entonces el apóstol Pablo se sintió muy difícil. ¿Qué pasa? Nosotros queremos viajar para anunciar el Evangelio y también fortalecer a los hermanos a través de comunión, porque el camino no se abre. Una noche Pablo estaba durmiendo, bastante angustiado por la situación, porque el camino no se le abría. En el sueño aparece un europeo, macedonio. Nunca Pablo pensó en europeo, pero un europeo apareció en su sueño, un macedonio, con su gesto corporal. Invitaba, ven a este lado, pásate a este lado, ayúdanos. Y Pablo se despierta. El sueño no le pareció como sueño, era muy real. Entonces Pablo interpretó que el Señor le está llamando para Europa, y se marcha a Europa. Entonces allí él y Sila llegó a Europa, Macedonia, empezó a viajar, las iglesias se abrieron, los griegos aceptaron el Evangelio, Pablo llega hasta Corinto, los corintios aceptaron, en Cencrea también gente recibió una salvación. Entonces el Señor allí, por su providencia, que nosotros no podemos entender, porque nuestro entendimiento no alcanza a la providencia de Dios. Por algo, Él redireccionó rumbo de evangelización que originalmente se iba hacia Asia, el continente de Asia mandó a Europa. Si el Espíritu Santo no hubiera redireccionado, ahora la historia nuestra estaría muy distinta, porque el Evangelio hubiese continuado hacia el continente de Asia. Pero por un plan de Dios, la dirección de evangelización se dirigió hacia Europa, a Grecia, de Grecia a Roma, África. Entonces, ¿qué pasa? Entonces muchos griegos, de los de Corinto, Cencrea y también Filipos recibieron la salvación. Y Pablo, para terminar su segundo viaje misioneros, desde otra vez visitó a Corinto. Corinto es una ciudad muy grande. En el tiempo del apóstol Pablo, con 300,000 habitantes, estamos hablando de hace 2000 años. Era una metropolitana muy grande. Y Pablo en Corinto experimenta y luego recobra una visión.
Cuando yo por primera vez llegué a Corinto, cuán difícil fue, porque ciudad Corinto es una ciudad del puerto del mar, del lado de Europa, hacia al continente de Asia, considerado la primera puerta del continente de Europa para los asiáticos. Es un punto que se mezclan dos culturas, arte de Asia, cultura y arte y creencia de Europa, donde se juntan. Es una ciudad donde gira mucho dinero. Y también veneraba a una diosa griega, símbolo de abundancia, también una diosa muy sensual. Entonces las corintias tenían costumbres, en su vida una vez tenían que dedicarse como sacerdotisa. Entonces, ¿qué pasa? Pero sus rituales eran muy, muy sensuales, con forma de venerar a diosa, a diosa prostituirlo. La prostitución era forma de venerarla. Entonces, en el templo de aquella diosa siempre habían más de 1000 sacerdotisas, o sea, 1000 prostitutas en nombre de religión. Por eso, en el tiempo de apóstol Pablo, había un dicho en toda Europa. Todo el mundo se entendía que qué significa al oírlo. Tú eres como corintios. Pero todo el mundo se entendía y interpreta perfectamente que quiere referirse. Tú eres corintios, fornicario, adúltero, porque los corintios eran ícono de fornicación, ícono de adulterios. Pues el apóstol Pablo cuando llegó, pero eso era una entrada principal que alimentaba a todos los corintios. ¿Y qué pasa? Por eso el apóstol Pablo, en la primera del Corintio, manda a las hermanas de la iglesia del Corinto callar. Solo en sus casas, a sus esposos aprende. Porque las corintias eran famosas. Imagínense, entonces ellas se dedicaban obligatoriamente una vez en todas sus vidas como sacerdotisa, pero realmente es prostitutas. ¿Y qué hace? Escuchan tantas informaciones de los marineros, europeos, africanos, asiáticos. Tenía tantas informaciones, tantas noticias, tantos conocimientos, siempre enseñaban a los hombres. Entonces, el apóstol Pablo, cuando vio la iglesia de Corinto, prohibió. Entonces, en la iglesia, mujeres, chacalla, en sus casas, porque mujeres enseñaban a todos los hombres. Pues el apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, nada le gustó. Imagínense el ambiente de la ciudad. Oficialmente venera a una diosa. La manera de venerar es prostitución. Imagínense el ambiente de ciudad. Nada le gustó, nada le pareció, tantas idolatrías, tantas lujurias. Él quería abandonar la ciudad. Pero una noche aparece un ángel del Señor. Quédate aquí, no temes, porque en esta ciudad hay mucho de mi pueblo. Pablo solo creyó en su promesa, aunque no sabía ni uno del pueblo. Él quedó. ¿Qué pasa? Al principio así le fue tan difícil, pero luego hubo avivamiento. Entonces esto para el apóstol Pablo, para su trayectoria, le trae un cambio radical. Recobra una visión.
yo nunca me gustó esta ciudad. Pero mira, una ciudad metropolitana, a pesar de tanta dificultad y tanta desgracia, pero luego de trabajar, aguantando con paciencia, ¿cuántos frutos? A Pablo le vino una idea. Si Corinto es así, Roma, ¿cuánto más sería? En su corazón llega una inspiración. Quiero llegar a Roma. Roma, nada que ver Corinto, mucho más grande, mucho más idolatría, mucho más pecados. Pero en el corazón de apóstol Pablo llegó una visión hacia Roma. Quiero llegar a Roma. Seguramente me esperan muchos padecimientos, quizás hasta perder mi vida. Pero en Roma, si anuncio el Evangelio, en Roma hay todas las naciones, todas las lenguas. Entonces, si en Roma, si yo llego a anunciar el Evangelio, los moradores habitantes de Roma, si reciben la salvación, por ellos el Evangelio será divulgado a sus pueblos natales. Resulta que el Evangelio ser divulgado al mundo entero. Es un punto estratégico importantísimo. Yo debo llegar. Entonces, en el corazón de Pablo ya había ganas de llegar a Roma, pero estaba la parte final del segundo viaje, misioneros, estaba en Corinto. Ya que físicamente todavía a él no le abre el camino a Roma, decidió escribir carta, porque estaba apurado. Quería llegar a Roma, pero a él no le abre la puerta. Bueno, por ahora entonces, por carta voy a comunicarme con ellos. Por eso cuando él estaba en Corinto, escribió Romanos, son 16 capítulos. Entonces a la diaconisa Pepe de iglesia de Cencrea, al lado del Corinto, ella tenía un asunto para viajar a Roma. Llévesela, entregue esta carta a los líderes de iglesia de Roma. Ya entonces, para poder entender bien el libro de Romanos, es necesario comprender esta introducción, parte del trasfondo, y dónde, cuándo, para qué Pablo escribió carta para Romanos. Y su corazón se demuestra muy bien en el versículo Romano capítulo 1, versículo 8. Aquí podemos ver la postura de apóstol Pablo y su opinión. Romano 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí podemos ver el punto de vista de Pablo. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo, ¿cómo ve a Roma? Ya que Roma, supuestamente la capital del mundo occidental. En Roma hay todas las naciones del mundo occidental, lenguas. Los moradores de Roma aceptan el Evangelio. Esto significa el Evangelio ser divulgado a todo el mundo. Por eso expresa su agradecimiento, esa visión del Pablo. Como siervo de Dios, como predicador, es muy importante ser visioneros, tener visión. Sin visión no hay esperanza. Pablo tenía visión. Tengo que llegar a Roma. Sé que me va a costar mucho trabajo, quizás hasta perder mi propia vida, pero tengo que llegar a Roma.
de Roma el Evangelio será divulgado al mundo entero. ¿Y por qué tanto quería llegar a Roma? Aparte de la razón estratégica, ya Pablo es viajero, seguramente muchas veces haya sentido muy agotado, hasta enfermo, cansados. Y Pablo muchas veces pensó, de esta manera ya no puedo viajar más. Demasiado sacrificio, demasiado desgaste, pero no es tan provechoso. Pero cuando le vino una visión, hay una manera tan efectiva. No hace falta que yo ande viajando por todos lados, porque en Roma hay todas las naciones, todas las lenguas. Llegar a Roma, en Roma compartir. Entonces no hace falta que me vaya a todos lados, porque por medio de los mismos discípulos esta noticia llegará a todo el mundo. Y Pablo tuvo esa visión. Pues en su tercer viaje misioneros, él viaja a Éfeso, otra vez pasa a Grecia. Siempre su destino del retorno era Antioquía, pero luego de su tercer viaje misionero ya no quiso regresar a Antioquía, porque sintió el llamado de yo no me voy más a Antioquía. Pablo estaba viendo el calendario, se nos acerca el día pentecostal. Entonces el día Pentecostés es una de tercera fiesta más importante de pueblos judíos. Todos los fieles judíos se concentran en Jerusalén. Yo no voy a ir a Antioquía, directo voy a Jerusalén. Ya Pablo tenía un plan, es muy interesante. Yo antes de que pase el día Pentecostés quisiera alcanzar en la explanada del templo de Salomón, comparte el evangelio a todos los fieles judíos provenientes de diferentes lados de Europa. Seguramente el grupo élite de Jerusalén me van a celar, me van a detener, me van a arrestar. Pero ya que los judíos no tienen autoridad de ejecutar, puede hacer juicio. Sanedrín tiene autoridad. Sanedrín es el parlamento de los judíos. Puede condenar, puede hacer juicio, pero no tiene poder para ejecutar. Seguramente me van a detener. Entonces el gobernador romano, viendo tanto, al ver tantos ruidos, ¿y qué pasa? Situación, y se pondrán en el estado de alerta y vendrán a mí con su tropa para poder averiguarlo. Yo nací Tarso de Cilicia, mi pueblo natal desde cuando nacimientos, una de principal ciudad romana. Él siendo judío tiene ciudadanía romana. Voy a apelar ante César. Yo sí apelo ante César. ¿Qué pasa? El grupo élite hace alboroto a matarlos. El gobernador romano se asusta. ¿Y qué pasa? ¿Quién es ese hombre? Entonces, interrogarlo. Yo soy romano. Ese asunto quisiera apelar ante César. Llévame a César. ¿Qué sucede? A Pablo se le abre una vía, una ruta automática, un viaje gratis a Roma. Porque lo mismo romano lo van a llevar hasta Roma. Pablo tuvo visión. Se apresuró. Voy a llegar a Jerusalén. Por eso no escaló por Antioquía, sino directo se dirigió a Jerusalén. Alcanzó. Antes de Pentecostés llegó.
El día Pentecostés, Pablo en la explanada empezó a compartir, como había planeado. Muchos judíos, fieles, provenientes de diferentes lados de Europa, lo oían. ¿De qué está hablando? Algo nuevo, una novedad está hablando. Yo alguna vez he oído un rumor, hay un cierto judío fulano de tal que por todo lado viaja, está divulgando una creencia que nosotros no conocemos. Es Él. Y luego vinieron sumos sacerdotes, fariseos y saduceos, porque se enteraron que el famoso hereje y secta se encuentra en Jerusalén. Lo detuvieron y alboroto, el pueblo judío tan celoso religiosamente, se alborotaban a matarlo. Es un peste, secta, hereje. Al oído del gobernador romano llegó la noticia. Hay gran alboroto en la explanada del templo. A ver qué sucede. Con su tropa se fue. Lo detuvieron y lo llevaron. Y Pablo lo aprovechó. Yo apelo ante César. Bueno, tú eres romano. Sí, de sangre judía, pero soy romano. Entonces, tu asunto, tú apela ante César. Bueno, te llevaremos. Entonces, rápidamente el gobernador y también el centurión se dio cuenta el peso del asunto. No es cualquier tipo, es un hombre muy, muy famoso, mucha influencia. Y se dieron cuenta, tenemos que guardarlo bien, protegerlo bien, para que nadie lo mate. Vamos a llevarlo hasta Roma. Así Pablo encadena, pero podemos ver la visión tan maravillosa que Dios permitió a Pablo. Así Pablo finalmente fue llevado. Pero antes de que sucediera esto, Pablo tenía prisa. La parte final de su segundo viaje misionero en Corinto. Quiero ir a Roma, quiero ir, pero aún no se me abre la puerta, el camino. Entonces voy a escribir la carta. Vamos a ver, versículo 9, Romanos 3, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es una expresión muy sincera. Desde cuando él pudo tener la visión hacia Roma, sin cesar oraba. Ábreme el camino hacia Roma. Ábreme el camino hacia Roma. No sé cómo. Para Pablo, Roma estaba demasiado distante en aquella época. ¿Cómo yo puedo llegar a Roma? No sé, pero ábreme el camino. Ábreme el camino. Versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. Y aquí sale el propósito, ¿por qué tanto quiere llegar a Roma? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí Pablo a ellos describe la situación de su corazón. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Tanto quiso llegar a Roma. Porque quería comunicaros algún don especial, a fin de que seáis confirmados. Ya entonces esto llama nuestra atención. Nosotros tenemos que fijarnos en esa cita bíblica. ¿Cuál don haya sido? El mencionado don, ¿cuál haya sido? Para Pablo tanto le fue importante este don, yo quisiera comunicarles, aunque pierda mi vida, porque es el don, es
ese don, el más grande que Dios ha dado a la humanidad. Ese don quiero compartir. El apóstol Pablo y llama nuestra atención. ¿Sabes que por qué yo tanto quería viajar a Roma? Porque tengo un don que quiero compartir con los de Roma. Nosotros a partir de ahora tenemos que leer el libro de Romano con esa expectación. ¿Cuál don haya sido? ¿Cuál don? Tanto le importó, tanto quiso compartirlo con los de Roma, no le importó hasta perder su propia vida. Romanos son de 16 capítulos. A partir de ahora, si leemos todo el resto de Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, nunca habla el don de hablar lengua, el don de echar fuera demonio, el don de profecía. Nunca menciona tales dones. Solo expone el Evangelio. Para apóstol Pablo, un don, el más importante, el más grande para él, hasta perder su vida quería compartir, era el Evangelio. Porque los demás dones, en esta vida da beneficio, pero el don del Evangelio, la dádiva de vida eterna, no solamente presente vida, hasta vida venidera te asegura eternidad con Cristo. Importantísimo don. Nosotros estamos viviendo en un siglo en el cual la esencia del cristianismo está extraviado. Desde muchas iglesias de púlpito no se anuncia más el Evangelio. Cada día el Evangelio más simple, más sencillo, superficial. La prosperidad, sanidad, algún fenómeno sobrenatural, tratados. La gente más interesada en eso. La iglesia cada día más se vuelve más en un hospital. La iglesia cada día se vuelve más una organización curandera. Curandera. Todos los cultos se dedican en curar las enfermedades, echar fuera demonios, milagros. Jesucristo, por donde quiera que se iba, anunciaba buenas nuevas. Aquella manifestación como secundaria sucedía, pero lo primordial siempre ha sido el Evangelio. Y los apóstoles también. Pero hoy en día lo primordial, el fenómeno sobrenatural, prosperidad, sanidad, habla lengua, echar fuera demonio, el Evangelio por un lado tirado. Se sana de una enfermedad, gracias a Dios. Si te prospera económicamente, motivo de agradecer al Señor, pero son terrenales. Pero el Evangelio te trae un beneficio eterno, no solamente en esta tierra, eterno, la seguridad de la eternidad con Cristo. Entonces él dijo, algún don quisiera comunicaros para que seáis confirmados. ¿Qué pasa? En nombre de Jesús recibió sanidad. En nombre de Jesús experimentó algo para mí es milagro, pero mi alma no está salvada. Damos gracias al Señor, pero mi alma todavía no tiene una relación directa y muy personal, íntima con Cristo. Es multitud, no es discípulos. En el Señor Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo había multitudes que le seguían. Ellos, por la imposición del mano, por algún milagro, experimentaron sanidad, también milagros. No se puede decir que ellos todos eran salvos.
sino vieron milagros, sorprendidos. Pero habían discípulos. Los discípulos son diferentes. No solamente por milagros y señales, conocieron muy bien al Cristo, tuvieron la certeza del perdón de sus pecados. Hoy en día muchos cristianos se encuentran como aquellas multitudes de la época de Jesús. Muy pocos como los discípulos. Aparte de 11 apóstoles, había 120 discípulos y había 500 discípulos. Que realmente los que estaban confirmados en Cristo Jesús, tú eres Cristo, tú eres el Cordero de Dios, tú nos diste el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Aquellas multitudes no alcanzaron a descubrir esto. Entonces apóstol Pablo, ¿y qué dice? Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, y a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, porque estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Finalmente él expone qué era aquel mencionado don, el Evangelio. Versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es un regalo el más grande que Dios ha dado a la humanidad. Porque poder de Dios, ¿para qué? Sanidad, prosperidad, para salvación. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, la palabra Evangelio, su etimología proviene del griego Evangelio, significa buena noticia. Entonces, para la humanidad que a causa del pecado está destituida de la gloria de Dios, depravada, ¿cuál sería buena nueva, buena noticia? Ser libre del pecado, ser reconciliado con Dios, es buena nueva. Entonces, ¿qué dice? Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primero dijo, función del Evangelio es el poder de Dios, no es poder de algún apóstol, poder de alguna persona, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Él. Esta cita bíblica es importante para pastores. Los pastores, ¿cómo pueden distinguir entre tantos congregantes realmente son ovejas y cabras? Ovejas y aún son cabras, pero vinieron para convertirse en ovejas, ¿cómo puede distinguir? Una iglesia de 10,000 miembros, ¿cómo se puede distinguir realmente ovejas? Como la parábola de las ovejas y las cabras, distinguir ovejas y cabras, ¿cómo puede distinguir? Sí se puede, no es difícil. Esta es clave. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en Él. Entre los congregantes, que realmente quienes creen el Evangelio son ovejas. Pero por más que años se congregan, están muy convencidos, conmovidos, pero si no creen en el Evangelio, no son salvos. Entonces, en el Evangelio, apóstol Pablo manifiesta qué contenido
contiene el Evangelio? ¿Qué contiene? En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por ejemplo, en una denominación, en una iglesia cristiana, evangélica, católica, etcétera, no importa, estilo cristiana, un predicador si dijera, he aquí el Evangelio de Cristo, llama mi atención. Mayor atención le escucho. Pero mientras que él expone, nunca se revela la justicia de Dios, sino méritos humanos, esfuerzo humano, moralidad. Lo que él comparte no es el Evangelio. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Pero por fe y para fe, nada del esfuerzo. Mientras que estoy escuchando la noticia, produce fe. Así Dios nos limpió, nos perdonó. Y mientras que sigue escuchando, consuma aquella fe, perfecciona aquella fe que se produjo por oírlo, por fe y para fe, hasta que llegue a la perfección, la certeza. Entiendo, ahora yo estoy seguro, creo, Cristo murió por mí, me limpió, no tengo más pecado, Él me limpió, es salvo. ¿Cómo está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. Pero aunque escucha hora, mes, año, ¿cuánto tiempo está escuchando a este pastor? ¿Cuánto está escuchando a aquel predicador? ¿Cuánto tiempo lleva escuchando a aquel sacerdote? 20 años. Pero al conversar en su corazón no hay certeza de la justicia de Dios. No hay certeza del perdón de pecados. Entonces me hace entender, nunca he oído el Evangelio ortodoxo. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Aquella justicia y por fe y para fe, nada de obra, nada de esfuerzo humano. Por fe y para fe. Y te lleva a tener la convicción, la certeza de que Cristo me redimió. Por donde que se vaya, con precisión, con exactitud, con seguridad, puede testimoniar. Yo soy cristiano salvo. Yo soy cristiano salvo, nacido de nuevo. Cristo me salvó, Él derramó su sangre. Tuve un encuentro personal con Cristo. ¿Cómo? A través de Santa Escritura, con su espíritu, mi alma, pudo tener encuentro muy personal. Pude creerlo por mi Señor. Él me salvó, me rescató, me redimió. Eres mi Señor. Yo pertenezco a Él, limpio soy por su sangre. Es un cristiano genuino. Entre muchos himnos tan hermosos, antiguos, podemos ver la composición. Los compositores eran cristianos realmente genuinos. ¿Qué dicen cada canción? La sangre de Cristo les limpió, más que blanca nieve. Alaban. Hoy en día, la composición de alabanza moderna ya no se fija más en la redención, ya no se fija más en el perdón de los pecados, sino gloria a Dios, poder de Dios, sanidad, prosperidad, paz. Se aleja de la esencia del cristianismo. Escasea más y más oír una prédica ortodoxa, cristocéntrico, el perdón del pecado, la salvación, la genuina, cada vez escasea en oírlos. A veces nos confundimos. Estoy en una iglesia o en un instituto donde da charla de superación personal. Estoy escuchando una charla de superación personal. Estoy escuchando charla cómo prosperarnos. Estoy escuchando una charla cómo liderar. Cómo pones la cabeza en vez de la cola.
Como buen empresario, estoy escuchando una prédica, una charla buena y excelente, pero para esta vida terrenal. Confuso. Ya entonces, eso es muy importante. Si nosotros tenemos la certeza de la salvación, por nada preocupamos. Si realmente tenemos certeza de que Cristo es mi Señor, está conmigo, aunque me padezca alguna dificultad, siempre puedo tener una esperanza. Señor está conmigo. Pero en el caso contrario, no tuviera certeza de la salvación, por todo se preocupa. ¿Qué hago? Ya son 9:30. Apenas estoy arrancando, ya se acabó mi tiempo. Entonces, hoy, según mi preparación, apunte que preparé durante 1:30 llevarlo hasta Romano capítulo 3. Pero ya estamos entrando segunda mitad de Romano capítulo 1. Ay, Señor mío. Entonces, voy a resumir, sé que algunos viven muy lejos. Y lo siento, que disculpen. Y para llegar aquí se demoró más de 1:10. No sabía que en La Paz hay tanto tráfico. Entonces, mañana voy a estar puntual. Entonces, perdí 30 minutos. Para compensarlos, voy a resumirlos. Ya Pablo, en la primera mitad de Romano 1, bastante describió la introducción. Después, segunda mitad de Romano 1, ya entra directo al grano. Ya que quiere hablar el Evangelio, ¿y qué pasa? Segunda mitad de Romano 1 comienza a acusar a los gentiles, ya que en Roma hay muchos pobladores que no son judíos, la mayoría no son judíos. Comienza a hablar pecado de los gentiles. ¿Y cuál es el pecado de los gentiles? Habiendo conocido a Dios, Dios puso en el corazón de todos los seres humanos y lo que de Dios puso en nuestro corazón para que cuando vemos la naturaleza da una reacción, da testimonio, nos hace conocer a Dios. Es la eternidad, el corazón. Que los animales no tienen esto. La eternidad puso en el corazón de los hombres. Pues los hombres tienen una reacción muy natural, pero muy religiosa. Cuando ve una hechura de Dios, el firmamento, el horizonte del mar, vegetaciones, llanuras, se espanta. ¡Wow! Hermoso. Luego una veneración al que lo haya creado. Dios puso esta naturaleza, lo que de Dios. Según el libro de Eclesiastes, eternidad puso. Tenemos una búsqueda natural. Entonces, una búsqueda natural cuando ve la luna y el sol, sin darnos cuenta, al principio nos sorprendemos, luego una veneración. Creo que existe alguien, porque esta maravilla por sí misma no puede existir. Entonces los gentiles, habiendo conocido que hay Dios, ¿qué pasa? Llegaron a ser necios. A propósito, no quieren reconocer a Dios. En vez de adorar al Creador de las criaturas, se
entenebrecieron sus entendimientos, se hicieron necios, dan culto a las criaturas, al sol, la luna, el viento, algún animal muy poderoso, al agua, al mar, a la tierra. Sus entendimientos están entenebrecidos, dice. Se hicieron inútiles, necios, en vez de adorar al que creó esta maravilla. A una de maravilla adora. Si realmente quiere alabar a alguien viendo una estructura tan bonita, bien pintada, buena forma, la manera correcta, ¿quién ha sido el arquitecto? ¿Quién arquitecto diseñó esto? ¿Quién ingeniero, quién constructor dirigió obra? Con razón. Él fue quien dibujó, él quien dirigió esta obra, con razón. La manera correcta, dar agradecimiento, alabanza al arquitecto, al constructor. Pero ¿qué sucedería? Una viendo la pared, está bonita, te alabo, eres linda, te adoro. ¿Es lógico? La luna, wow, hermosa. El sol, wow. El mar, inmenso. La tierra, cuánto alimento nos da. Pero ¿por qué no adora al que los hizo? Y por eso apóstol Pablo dice, Romanos capítulo 1, versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabe que por qué nuestra vida es un desastre? Explica. Habiendo conocido a Dios, habiendo sido entendido de que existe Dios, sus entendimientos se entenebrecieron, se hicieron necios. Antes al Creador, en vez de al Creador, a las criaturas adoran. Tienen una naturaleza malvada, no aprueban tener en cuenta a Dios. A propósito, negar la existencia del Creador. El ateísmo, yo no considero ciencia, es una religión. Es una religión. Gente que quiere creer que Dios no existe, quiere creer. Ellos no se basan de la ciencia, se basan de una creencia que muy aferrada no quiere reconocer a Dios. ¿Qué pasa? No aprueban tener en cuenta a Dios. Por lo tanto, Dios los entregó una mente reprobada, dice. Se repite muchas veces. Y por lo tanto Dios les entregó una pasión vergonzosa y pecaminosa, dice. Por eso, ya que se apartaron de Dios, no quieren tomar en cuenta a Dios. Nuestro Dios nos ha creado conforme a su imagen, eres espíritu. Nunca nos quiere tener obligado.
Porque ese espíritu no quiere esa clase de relación, sino una relación de buen ánimo, voluntariado, con su propia voluntad, amar a Dios, alabar a Dios. Así quiere tenernos. Ese es el verdadero amor. Aquí hay algún matrimonio que tiene su pareja obligado. Cada día con una pistola amenazándolos. Si tú me dejas, te empato, meto una bala a tu cabeza mañana. No solamente a ti, a toda su familia. Es un terrorista, un mafioso. Nunca nuestro Dios nos quiere tener así. Estampado, espantado, asustado, atemorizado. Sí, Señor, sí, Señor. Si no me hace caso, te pego, te pateo. Ya probaste, ¿no? Estaba rico, ¿no? Entonces, así no nos quiere tenerlo. Nos ha creado conforme a su imagen. Eres espíritu, con toda la libertad, con buen ánimo voluntario, con su propia voluntad, amar a Dios. Esa alabanza quiere decir. Pero ya que no aprueban tener en cuenta a Dios, yo te enseñé, si tú me dejas, si tú te vas con Satanás, ese tipo nunca te hará feliz. Pero me ofreció tantas cosas. Mira esta oferta, esta propuesta fantástica. No, él no te ama. Eres homicida desde el principio, mentiroso. Solo piensa en asesinar a tu alma. No, para mí eres mejor. Bueno, a él le entrega una mente reprobada para hacer cosas que no le convienen. Una pasión vergonzosa y pecaminosa, para que se ensucien sus cuerpos, se deshonren sus vidas. ¿Hasta a qué grado llega? Deja el uso natural de mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres. ¿Hasta dónde llega? No solamente entre humanos, hasta con los animales se mete. ¿Hasta dónde cae? ¿Hasta dónde ese último piso del sótano ya no tiene más por dónde caerse? Ya cayeron. Dios que enseña el pecado de los gentiles, el haber dejado tú a tu Dios la fuente de agua viva y excavar una cisterna rota que no tiene el agua. ¿Sabe cuán malo te es amargo el haber dejado tú a tu Dios? En el libro de Jeremías capítulo 2, versículos 13 y 19, Dios así manifiesta su corazón. Mi pueblo ha hecho dos cosas malas. El haber dejado tú a mí la fuente de agua viva y excavar una cisterna, pero rota, que no retiene el agua. Dejando agua manantial pedernal, agua que sale de roca, agua viva, no quiere. Dejaron, se fueron con una pala, excavar la tierra, la materia prima del cuerpo humano. ¿Qué se refiere? Atrás de placer pecaminoso de la carne, quiere refrescar la sed de su alma, el hambre de su alma, a través de sensaciones, placeres, momentáneo y pecaminoso. Quiere llenar al alma. Pero Dios que dice, es una cisterna rota, nunca puede retener el agua. Tú quieres vivir como mujeriego, anda, te darás cuenta. Aunque 20 veces cambia de mujer, entenderá, nunca tendrás satisfacción en tu alma, porque es una cisterna rota. Tú quieres cambiar de tu esposo 10 veces, pruébalo. Tu vida realmente va a ser feliz.
nunca tendrá felicidad, siempre sed, siempre hambre, sabe, es una cisterna rota que no retiene el agua. ¿Y qué sucede? Se manchan sus vidas, se ensucian sus vidas. Con el avance de edad, más pecado, más escoria. ¿Y Dios qué dice? ¿Y qué dice? ¿Sabes cuánto es amargo y malo el haber dejado tú a mí faltar en ti mi temor? Nosotros decimos, ay, mi esposo me amarga, mi esposo me fastidia, por su culpa yo estoy mal. Ay, por mi esposa irresponsable, mi esposa que me engañó, infiel, por ella yo estoy torturado. Nunca. Por mis padres alcohólicos, mi hijo desviado. No es allí. Dios te enseña, ¿sabe cuánto es malo y amargo? Lo que tú dices son consecuencias. La causa, tú me has dejado. Sin mí, un hogar feliz. Sin mí, una perfecta familia. ¿Piensas que podría lograrlo? Con Satanás, te equivocas. Le podemos entender. Entonces aquí, primero de segunda mitad del capítulo 1 de Romano, apóstol Pablo acusa a los gentiles cuáles son sus pecados. Capítulo 2, ¿cuál es el pecado de judíos? Tú, quien te cree maestro, doctor de aquellos perdidos, los juzgan. Tiene la ley en la forma de ciencia, pero Dios dijo, el que la hace vivirá. Nunca dijo, el que la tiene como ciencia vivirá. Tú, con la ciencia de la ley, te crees superior, juzga a aquellos gentiles, pero hacen lo mismo que ellos hacen. Hipócrita, sobre vosotros la ira de Dios se está atesorando. En el capítulo 2, apóstol Pablo acusa a los judíos, el pecado de judíos. Los judíos tienen el conocimiento de la ley, pero la forma de ciencia, tenerla en la forma de ciencia, perfectamente hacerla es otra cosa. La tienen en la forma de ciencia. Dios dijo, habla, sabe que en hebreo esto qué significa, esta fiesta qué significa, sabe. Oiga extranjero, ya que nunca nos dice gentil, pero en el corazón, oiga gentil, sabe, ignorante. Tú, quien te cree doctor, guía de aquellos gentiles, juzga, pero escondidamente tú también haces lo mismo. Por lo tanto, atesora doble ira de Dios sobre tu cabeza. Nunca Dios dijo, quien tiene la ley, la forma de ciencia vivirá, sino el que la hace perfectamente vivirá. Pero tú la tienes la forma de ciencia, luego te jacta y señala, juzga gentiles. Todo el capítulo 2 acusa a los gentiles. Capítulo 3, con esto vamos a terminar. Capítulo 3, versículo 9. Ya estoy brincando, ya llegué a capítulo 3. Entonces, Romano capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos en capítulo 2 y a gentiles, capítulo 1, que todos están bajo pecados. Ya apóstol Pablo aquí concluye, en la primera mitad del capítulo 1, hemos juzgado a gentiles, por no querer tomar en cuenta a Dios, se ensucian, se deshonran, se manchan sus vidas.
capítulo 2 acusó a gentiles, hipocresía. La hipocresía. Ellos tampoco cumplen, solo tienen la ley, la forma de ciencia. Así que, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Hasta dónde Pablo dirigió? Todos a un rincón. Ya no tiene más esperanza. Ninguna esperanza en nosotros mismos. Ninguna esperanza en nuestra propia condición. ¿A dónde Pablo nos direcciona? La manifestación de una nueva justicia mediante la fe en Cristo Jesús. Sobre este tema, mañana vamos a continuar. Hoy hasta aquí compartimos. Oremos. Padre Dios, te agradecemos por el maravilloso el Evangelio, por tu ciencia, tu conocimiento tan profundo, tan hondo y tan grande. Padre, porque muchas personas ahora se encuentran con la amargura, aflicciones. Nosotros buscamos un culpable, echamos la culpa a uno del miembro de nuestra familia, a nuestro vecino, pero tú nos permites saber la realidad. No es así. Tú me has dejado. Tú no compruebas tener en cuenta a mí. Sin mí, ¿crees que podría ser una vida feliz? Sin mí podría ser libre de la seducción que Satanás cada día produce. Por eso nuestra vida cada día más sucia, cada día más deshonradas. Y también los judíos tienen la ciencia, pero no la hace, no se vale entonces. Se está atesorando la ira de Dios, porque tiene la ley como conocimiento, pero ellos tampoco pueden hacerla. Así que todos estamos bajo el pecado. Entonces, ¿cuál sería la resolución para nosotros? ¿Cuál sería el socorro? No es la ley, no es alguna instrucción humana, sino la salvación que ha de venir del cielo. Es la esperanza. Padre, bendice a este seminario. Hoy hemos iniciado. Cada sesión, bendícenos mientras que avancemos. Todo el mundo pueda comprender el Evangelio y creer en su corazón, ser confirmado en Cristo Jesús. Así tu nombre sea glorificado. Padre, salve las almas perdidas. Lo pedimos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos anuncios, rápidamente voy a mencionar. Gran Seminario Bíblico, tenemos 3 noches, esta noche, primera noche. Por eso invitamos a todos ustedes a participar nuevamente mañana en la noche y domingo en la noche está terminando. Y también Congreso de Líderes Cristianos, 2 días, 4 sesiones. Hoy se realizó primera y segunda sesión y mañana está pendiente la segunda y la tercera sesión. Esto para todos los pastores líderes cristianos. Mañana tenemos cita acá a las 9 horas. Servicio Dominical Unido, esto para los hermanos, para los miembros de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Servicio Dominical Unido con las Iglesias de La Paz, el día domingo, 10 de la mañana, en el Salón Federación Sindical Mineros El Prado, en Ciudad de La Paz, frente a Broso. Ahí estaremos reunidos también, pastor expositor, pastor Pablo Sin, estará impartiendo la palabra. Y también queremos invitar en mes de julio, es un evento internacional, un evento, magno evento,
CLF en Corea. Fecha del 21 al 28 de julio. 21 al 28 de julio, CLF en Corea del Sur. Todos ustedes están invitados para participar también. Y Campamento Mundial, esto es en Bolivia. Campamento Mundial en el mes de enero, año 2025, del 30 de enero al 2 de febrero, se realizará Campamento Mundial aquí en Bolivia, en Sucre, por el Bicentenario en Bolivia. Y si alguna duda tiene, finalizando, si tiene alguna duda, escuchando la palabra con libertad, personalmente, pueden acercarse a los consultores. Tenemos preparado también esa parte, pueden acercarse para compartir de manera breve. Y por haber escuchado la palabra, también, hermanos, podemos hacer una ofrenda, ¿sí? Al salir está alfolí, entonces, cómo Dios también trabajó, cómo Dios tocó sus corazones, como el Evangelio llegó, entonces podemos depositar también para este Evangelio, porque hay gastos que cubrir también. Por eso, a todos ustedes invitamos para que puedan ofrendar al salir. Amén. Muchas gracias. Mañana tenemos cita a la misma hora, en la noche. Y a los pastores, líderes cristianos, en la mañana a las 9. Terminamos. Gracias.